Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Juego Geopolítico. El pasado 2 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una serie de medidas arancelarias denominadas aranceles recíprocos por él a una serie de países o a todos los países en el mundo en mayor o menor medida, anunciando un arancel básico o base del 10%. Pero de todo esto hay dos países que de verdad resultan ser los más afectados por estos aranceles impuestos por Trump, por cuanto pues su economía se va a ver muy afectada, aunque el arancel que se les impuso es del 10%, va a ser bastante cuesta arriba para este país poder sobreponerse a estos aranceles. ¿Cuáles son estos dos países? No son China, no es México, no es Canadá. Entonces, ¿de qué países estamos hablando? Quédate con nosotros. Vamos a dar un vistazo a esta información que ha surgido a raíz del anuncio del presidente Donald Trump y sus aranceles recíprocos. Bienvenidos. Trump comienza su agresiva política económica internacional y lo hace pues anunciando según él, Día de la Liberación, algo que ya por supuesto ha generado reacciones en todo el mundo y en los mercados internacionales. Ya se han visto caídas en algunas bolsas de valores, también pues reacciones de diferentes gobiernos alrededor del mundo, unos más tibios, otros más severos, como el caso de China, que recientemente anunció la imposición de sanciones del 34% a los productos estadounidenses, y también algunas medidas accesorias como la limitación a ciertos recursos que Estados Unidos importa de China y la revisión de algunos estatus de empresas estadounidenses en China. Por supuesto que esto ha generado muchísimas repercusiones a nivel mediático, pero hay dos países en particular que están pues padeciendo de estos aranceles, y aunque se podría pensar que el arancel es bajo del 10% para cada uno, esto significa un duro golpe para sus economías. Quedará a ver si están en capacidad de sobreponerse a esta nueva situación económica con respecto a Estados Unidos. Por supuesto que estamos hablando de las islas Heard y McDonald, territorios remotos de Australia, dos islas que se encuentran ubicadas en el Océano Índico, aproximadamente a 4.000 kilómetros de Australia y a 1.700 kilómetros de la Antártida. Son una de las islas más aisladas del mundo. También pues se han llevado parte de su torta con respecto a los aranceles impuestos por Trump para liberarse también de estas dos islas. Y es debido a este aislamiento extremo y clima severo que muy pocas expediciones llegan a estas islas. Solo científicos y exploradores especializados pueden visitarla. ¿Qué ha dicho hasta ahora el gobierno de estas dos islas? Hasta ahora oficialmente nada que se conozca, y supongo que es porque no pueden pronunciarse en contra de estos aranceles debido a que la isla está deshabitada y no posee ningún gobierno, ni siquiera actividad comercial con los Estados Unidos. Es de hecho una reserva natural. La isla es el hogar de vastas colonias de pingüinos y grandes grupos de focas elefante y focas peleteras. Esta abundancia de fauna convierte a la región en un punto caliente biológico, pero sin ningún tipo de actividad económica ni industrial que pueda pechar Estados Unidos un arancel de ellas, ni mucho menos mantiene comercio con Estados Unidos. Por el contrario, el territorio pertenece a Australia, por lo tanto cualquier arancel que se imponga a estas islas recaería sobre Australia, pero al no tener comercio con Estados Unidos por parte de estas dos islas, termina siendo irrelevante. Aunque esta noticia mediáticamente se ha tomado como una especie de broma o un error en política, que el presidente Donald Trump impusiera aranceles a las importaciones desde las islas Heard y McDonald, podría parecer algo absurdo por varias razones. Primero, porque no hay economía. Segundo, porque Australia es el dueño del territorio. Podría haber sido un error de geografía,
podría ser un desliz en el discurso o una política simbólica o mediática. Y aquí es el punto importante de esto, porque esto se ha convertido prácticamente en el meme del anuncio y ha recibido muchísima cobertura mediática, pero también tenemos que ver las razones que podrían haber llevado a Trump a aplicar sanciones a una isla que pues no tiene población, no tiene actividad económica y por demás pues simplemente está habitada por pingüinos y focas. ¿Qué implicaciones podría tener esto? Bueno, una falta de revisión en política comercial. Si esto fuese un error, daría pie a pensar que estas sanciones se impusieron desde una completa improvisación e incompetencia en la implementación de estos aranceles. ¿Qué implicaría este error si fue el caso? Bueno, una falta de revisión de las políticas comerciales dañaría la credibilidad del gobierno o tendría riesgos de decisiones similares en el futuro. Esto en caso de ser un error y en la toma de decisiones a la hora de aplicar estos aranceles. Ahora bien, ¿es una improvisación o es una estrategia? Bueno, aunque pueda parecer un error, algunos podrían argumentar que es parte de una táctica más amplia que hace para hacer ruido mediático y aparentar una postura dura en comercio, aunque sea con decisiones absurdas. Ahora, esto podría ser un distractor. ¿Qué buscaría? Podría cambiar la narrativa mediática. Si la prensa habla sobre lo ridículo de sancionar islas deshabitadas, se deja de hablar de otros temas más serios. Por ejemplo, la resistencia interna que ha tenido en algunos casos esta política, sobre todo por parte de los demócratas, que ha tenido algunas posturas contrarias a la aplicación de estos aranceles y algunos conocedores también del tema económico que tachan a esto de una locura. Casos, por ejemplo, el doctor Jeffrey Sachs. Esto también podría buscar crear un caos controlado. En la política a veces se utilizan errores como una forma de mantener el control de la agenda mediática y eso en parte pues tiene sentido porque la mayoría, aunque lo han tratado como un meme, ha tenido repercusiones mediáticas importantes. Trump ha utilizado el caos y la controversia como una herramienta de gobierno. Un error así podría reforzar su imagen de líder impredecible, lo que algunos seguidores ven como una fortaleza. ¿Fue un error genuino esto o fue un movimiento calculado? ¿Qué crees tú? Déjalo en los comentarios, me interesaría saber tu opinión al respecto. Y bien, esto es todo lo que tenemos por ahora. Si el video te gustó, por favor darle un like, suscríbete y bueno, comenta qué opinas tú al respecto. ¿Crees tú que esto es una táctica o es un error inexcusable del gobierno de Trump imponer aranceles a una isla que realmente pues no tiene ningún tipo de actividad ni comercio con los Estados Unidos? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima.